¿Qué tal? Bueno, pues hemos añadido ahora esta sesión para nuestro minicurso de Administración y Políticas Públicas. La idea de esta sesión es una idea interesante, difícil, que implicará un esfuerzo de síntesis y de simplificación muy grande que tiene que ver con la introducción o la discusión desde los estudios críticos para la administración y las políticas públicas. Es un tema largo y complejo, con muchísima literatura detrás, pero nosotros acá lo que buscamos hacer con esta sesión de estudios críticos es justamente introducir de manera simplificada este debate para comprender cómo todo el pasado y toda la discusión que hemos desarrollado en todas las sesiones de este mini curso tienen otra perspectiva y otra manera de observarse cuando uno introduce los estudios críticos. ¿Qué son los estudios críticos? Bueno, de alguna manera, desde la década de los 40 y los 50 del siglo pasado, diversos analistas y filósofas se pusieron a discutir si la racionalidad instrumental, la racionalidad técnica, era en realidad y podía generar esta promesa de neutralidad y de una lógica política. Y la conclusión era que no, evidentemente, y las consecuencias de ello son muy graves. Es decir, plantearse que una sociedad democrática puede encontrar la piedra filosofal a partir de la racionalidad instrumental no solamente habla de un imposible, sino habla de una lógica política que puede llegar a ser perversa y que para muchos lo ha sido significativamente. En nuestra disciplina, por ejemplo, se plantea esta idea de que las democracias liberales, con su promesa basada en la iluminación, digamos, del pensamiento y del papel del pensamiento en una sociedad sustantivamente política, plural, donde no hay un monopolio de la verdad, sigue existiendo, pero bajo esta égida que muchas disciplinas, incluidas las nuestras, administración y políticas públicas, fueron construyendo, de que esa racionalidad instrumental y de ese faro, esa iluminación, entonces generaron dos consecuencias. Uno, una perspectiva de que esa racionalidad instrumental era suficiente y que por lo tanto no era necesario más democracia, sino al revés, más conocimiento, más ciencia, más tecnología, más técnica, y que yo iba a permitir encontrar las verdaderas soluciones, lo cual ya implica una contradicción respecto de la idea original de la democracia liberal, de que lo que se necesitaba era más democracia constantemente y no más y no la idea de que hay una sola forma correcta de resolver los problemas. La segunda consecuencia es todavía más fuerte, porque un poco de aquí la idea que se genera es que las democracias liberales terminaron siendo capturadas por un grupo de élites, élites académicas, élites políticas, élites financieras, élites de conocimiento, que justamente fueron minando muchas de las bases de las democracias liberales contradictoriamente, a la luz de la idea de un monopolio de la verdad que sí podía existir en el ámbito técnico y que por lo tanto estas élites eran las poseedoras de facto de este conocimiento y de este expertise para en realidad llevar a la iluminación de las democracias y de sus soluciones y de las soluciones de los problemas públicos a partir básicamente y sustantivamente de evidencias, conocimiento técnico, definición técnica y tecnológica de los problemas y de las soluciones, y que en el fondo ello llevó a un efecto perverso que fue democracias liberales, en efecto, que mantienen muchos de los elementos de la libertad de prensa, de la libertad para votar y para elegir, de la libertad para escoger a los dirigentes y a nuestros representantes, pero que en el fondo eh, eh, estas élites fueron capturando estos espacios a partir de argumentos pues claramente meritocráticos y claramente tecnocráticos que llevaron a final de cuentas o llevan a la crisis de las democracias liberales contemporáneas a la luz de justamente haber creado un espacio de menos democracia y no de más democracia. ¿Cómo es esta lógica de la teoría crítica y qué es lo que esta teoría crítica ha planteado en nuestro campo? Es lo que vamos a analizar en esta sesión. Ya les dije, muy simplificada, porque los conceptos que están detrás de los estudios críticos son amplios y diversos y diversos me refiero realmente incluso a veces hasta contradictorios, pero nosotros tendremos que hacer una simplificación para incorporarlos y entender, al menos de manera introductoria, estos elementos en nuestra disciplina, que es el objetivo de este minicurso.
Como hemos visto a lo largo de este minicurso, nuestras disciplinas, la administración y las políticas públicas, han estado íntimamente relacionadas con la discusión de una sociedad democrática y una sociedad plural. Lo vimos con Wilson en la idea de una relación virtuosa entre política, el espacio de la pluralidad, el espacio del debate, y la administración. Lo vimos con Laswell en su perspectiva de una orientación de políticas que permitiera a las sociedades entender mejor cómo se toman decisiones para resolver problemas públicos, para iluminarse, para a través del conocimiento y de la ciencia encontrar información y mejores soluciones. Lo hemos visto a lo largo de, en fin, muchos autoras y autores y muchas discusiones donde esta disciplina es una disciplina que está relacionada íntimamente con la discusión de las democracias. Ahora bien, también es cierto que estas disciplinas nacen, surgen con una argumentación técnica, con una argumentación del uso de la razón, de las evidencias, de la técnica, de la ciencia, con el fin de ir resolviendo y encontrando mejores maneras para definir o establecer los fines, los problemas públicos, los medios a través de los cuales se puede lograr resolver estos problemas a través de organizaciones, de programas, de acciones gubernamentales. Entonces, esta es una disciplina donde la relación entre la pluralidad de valores, el debate, la cuestión política y la cuestión técnica están íntimamente relacionadas. Pero lo que los estudios críticos comienzan a defender y a observar es que se nos pasó la mano, vamos a decirlo de esa manera. En otras palabras, desde su nacimiento, uno puede con Wilson darse cuenta de esta idea central de que la política es un problema, es un dilema que hay que resolver, porque cuando la política entra en el ámbito de lo técnico, de lo científico, de las evidencias, entonces la política tiende a distorsionar, y entre comillas, tiende a distorsionar la lógica más iluminada y más razonable de las acciones gubernamentales. Lo vimos con Ladwell cuando establece que el método está ganado y que a final de cuentas este es un camino continuo y en desarrollo de estos conocimientos y de estos elementos científicos que irían permitiendo a las sociedades aprender a tomar mejores decisiones. En fin, el problema, la lógica de definir el problema como la política como un problema, ha sido un eje que cruza desafortunadamente en muchos sentidos a estas disciplinas. Las políticas públicas por evidencia sueñan también con esa lógica guajira que, digamos de alguna manera, donde la política puede ser educada, puede ser posicionada, puede ser eh, eh, enclaustrada en su espacio, como quería Wilson, en su espacio, como que querrían los teóricos de las políticas públicas por evidencia, y ese espacio tiene que ser un espacio limitado, porque el espacio que tiene que perdurar es el de la técnica, el de la ciencia, como si, y aquí es el punto crítico de los estudios críticos, como si el argumento científico y de la racionalidad no fuera también un argumento. Por lo tanto, un argumento que se vende retóricamente, un argumento que desecha algunos elementos exteriores muy importantes con el fin de que esa lógica argumentativa sea centrada, como lo vimos con Mayone en el caso de la argumentación en política pública, esta idea de que la técnica, la ciencia, la visión técnica de la administración y las políticas públicas es también un argumento entonces que tiene elecciones, es decir, se decide o se plantea que hay elementos que no entran en la argumentación, por ejemplo, digamos, la política es un estorbo, ¿no? O podemos decir, no se necesita mayor discusión plural una vez establecidas claramente, por ejemplo, evidencias. Se están estableciendo entonces sesgos. Estos sesgos tienen que establecerse, digamos, se pueden establecer a través de la argumentación, a través de fuertes argumentos retóricos como la idea justamente de que la política es un espacio de falsedades, es un espacio de debates estratégicamente establecidos entre actores interesados y que
de alguna otra manera lo que se está diciendo es de esos elementos políticos o debates políticos entre intereses y entre argumentos estratégicamente planteados por ciertos actores, no se pueden obtener información interesante o evidencias o datos que sirvan para tomar una política pública. En otras palabras, esta argumentación tecnocrática en el extremo lo que hace es desechar cuestiones y sesgar, como la idea entonces de que el único conocimiento válido es aquel que viene de evidencias o de ciencia o de técnica y que los argumentos comunes o los argumentos ordinarios que se establecen en el debate político o entre ciudadanos y burócratas no son piezas importantes de la argumentación en una sociedad democrática, lo cual lleva justamente a esta idea de una tendencia tecnocrática de estas disciplinas que esconde, primero, una serie de discusiones y de debates fundamentales y sesga, elimina el papel de muchos grupos sociales, elimina la idea de si necesitamos más democracia en vez de menos o de más técnica. Esos elementos que pueden ser importantes de debatir se desechan y se oscurecen a la luz de una argumentación que es una argumentación con sesgos, por más científica y por más técnica y por más neutral que se quiera vender. Aquí está, digamos, de alguna manera el centro de la argumentación o el centro de la lógica de por qué es importante introducir los estudios críticos para al menos debatir esta importante visión de que la lógica técnica ha servido para el dominio de una élite que lo que ha generado más bien es menos democracia y no más democracia. Los ejemplos de este camino de tecnocratización, por llamarle de alguna manera, o al menos si ustedes quieren verlo así de manera más correcta, creo yo, las tendencias tecnocráticas del campo, pues son bastante conocidas y muchas de ellas las hemos visto en este minicurso, ¿no? La idea de la gran sociedad, como lo vimos en la heterodoxia, ¿no? Esta cuestión de los gobiernos con los instrumentos suficientes y necesarios para arreglar grandes problemas públicos a través del conocimiento de la organización de la burocracia, ¿no? El Estado como un Estado poderoso gracias a su capacidad instrumental. Vamos, qué decir de la nueva gestión pública que vimos también en el minicurso, que no solamente se plantea un gobierno técnico y un gobierno con capacidad de resolver problemas, sino además se plantea que hay poderosos mecanismos de diseño institucional que permiten justamente generar los incentivos correctos y adecuados para que las burocracias volteen a resolver los problemas de los ciudadanos, ciudadanos que por cierto pueden participar y ahí hay elementos no tecnocráticos de la nueva gestión pública, pero pueden participar a la luz, digamos, de una discusión donde nuevamente se asume que los resultados, los outcomes, son suficientemente claros en términos y evidentemente técnicos con el fin de que el debate termine en una lógica muy concreta, ¿no? Una vez definidos los outcomes o los resultados, entonces todo el demás camino es muy fácil. El presupuesto basado en resultados. En política pública, pues el método está ganado, tremenda frase que vimos con Lanswell, pero no solamente eso, ¿no? El poder y la importancia que ha tenido en el campo de la política pública, el método sinóptico, digamos, donde hay grupos profesionales, organizaciones, tanques de pensamiento, como sería una traducción espantosa del asunto, al respecto del uso y la expertise del método sinóptico. El propio proceso de política pública, visto como si fuera una secuencia razonable, básica, ¿no? Que va de la gestación hasta la evaluación, en donde ese proceso cerrado y sistemático permite entonces o describe el desarrollo de una tremenda discusión que tiene que ser la definición del problema y la incorporación de esos problemas públicos en la agenda sistemática, por ejemplo. En fin, las políticas públicas por evidencia, una de las últimas modas al respecto, o la evaluación como si fuera una panacea en política pública, son ejemplos que hemos analizado en varios de ellos en este mini curso y que dan cuenta de este dilema donde la relación entre lo político y lo técnico ha tenido una solución que es un argumento, a final de cuentas, un argumento con sesgos, un argumento con limitaciones, que es el argumento
técnico, ¿no? No se necesita más democracia, lo que se necesita es más técnica, menos política, y en ese camino se encontrarán mejores espacios y soluciones a los problemas. ¿Y quiénes? Digamos, los estudios críticos se preguntan, ¿y quiénes son, a final de cuentas, las personas que pueden desarrollar esta idea? Pues a final de cuentas son los expertos y expertas. Los expertos y expertas en las organizaciones de la sociedad civil, los expertos y expertas en las burocracias, los expertos y expertas en los propios partidos políticos, en la lógica política y eh, no necesariamente en la sociedad, en sus grupos, en las prácticas, en las formas concretas de acción que las personas van encontrando. Más democracia no parece ser la tendencia, la lógica de la tendencia tecnocrática, y este es uno de los digamos, una de las líneas fundamentales que van a seguir los estudios críticos para relanzar, digamos, a estas disciplinas a una discusión distinta con nuevas argumentaciones que no sesguen de esta manera el campo. Hay que decir también que la teoría crítica en administración y políticas públicas no es que descubra todo, ¿no? La visión y la lógica política y social ha siempre acompañado a la disciplina, lo hemos visto en este curso en particular varias veces. Hemos visto las discusiones del modelo 2 y el modelo 3 de Allison, por ejemplo, también el triángulo estratégico de Moore. Podemos añadir la racionalidad limitada simoniana. Podemos añadir otras discusiones muy interesantes que les invito a buscar, por ejemplo, el manifiesto Blacksburg, donde participó mi querido profe Charles Goodson en su momento, que justamente era romper las fronteras antidemocráticas, digamos, de la administración pública y plantearse la confianza en una lógica más democrática de la administración pública, que también es el centro, de alguna manera, del debate entre Waldo y Simon, que dio vida a los famosos congresos Minnebrook, que ya van por 3 ediciones y creo que va a venir una cuarta edición, y que justamente desde la década de los finales de los 60 se plantea la idea de por qué la administración pública no puede ser más democrática todavía. Ostrom, evidentemente, que vimos también, Vincent Ostrom, y su discusión de la captura de la visión apolítica de la administración pública a la Waldo por parte de ciertos grupos burocráticos que se aprovecharon de esa lógica. En política pública pasa lo mismo, podemos hablar del incrementalismo estratégico y del incrementalismo desarticulado de Lindblom, podemos mencionar, bueno, pues evidentemente a Mayone y la lógica de la argumentación, y a Deborah Stone y la lógica de las paradojas de la política pública en una polis. También incluso podría uno mencionar a Laswell, donde diversos autores han defendido que Laswell también tenía esta preocupación por la lógica de una sociedad más democrática, donde las políticas públicas fueran más abiertamente analizadas y discutidas, y que incluso Laswell advertía, por lo menos en el caso norteamericano, o bueno, estadounidense más bien, de el papel que las Fuerzas Armadas, y financiando la investigación, podían tener en la creación más bien de un Estado no tan democrático, más bien un Estado militarista o garrison, como lo planteó Laswell. En fin, la teoría crítica no es que haya inventado en todo caso, no es que haya descubierto todos los elementos, pero lo que sí hacen bien la teoría crítica es plantearse una batalla contra la visión hegemónica, contra la visión más hegemónica que ha dominado esta disciplina, que ha tendido a denostar lo político, a esconder lo normativo, a plantearse un discurso cientificista y tecnocrático que, con las consecuencias de una sociedad o una visión menos democrática, una desconfianza desde la disciplina de las lógicas democráticas, y por lo tanto el abandono de un grupo de estudios muy importantes que tiene que ver con lo normativo, con la argumentación, con los sesgos que son inevitables dentro de este campo. Creo que es importante no caer en una lógica maniquea tampoco cuando uno habla de estudios críticos y de estudios críticos de administración y políticas públicas. Se están hablando, en realidad, de lo que estamos hablando aquí son de grandes tendencias. No quiere decir que la nueva gestión pública pues no haya tenido ciertos elementos o argumentos en pro de la democracia, o que Laswell mismo, por ejemplo, muchos defienden, puede ser leído no solamente en el Laswell de los
métodos están ganados, como lo discutimos acá, sino también de Laswell, que dice se trata de encontrar los caminos para no solamente la resolución de los problemas públicos, sino para el entendimiento humano y para la dignidad de los seres humanos a partir de la acción gubernamental. Entonces, digamos, no hay que tener una visión, creo yo, desde mi perspectiva, maniquea del asunto, donde entonces estamos hablando de los malos, ¿verdad? Y ahora va a venir la argumentación y la solución de los buenos. No debería, creo yo, no es tan productivo entrar en una visión de esta cuestión tan maniquea. Porque en realidad, a final de cuentas, como lo hemos analizado y lo hemos planteado como el eje conductor de este mini curso, la relación entre eficiencia y democracia es una relación complicada, es una relación intrincada. No es que haya una manera de resolver, ¿no? Una única manera de resolver este eje o esta dinámica que tiene que ver entre una sociedad plural que está basada en intereses, en debates, en deliberaciones, en cuestiones estratégicas, en batalla por el poder, y por el otro lado, ¿no? La idea de cómo resolver mejor los problemas, ¿no? La eficiencia, cómo resolver mejor los problemas de esta misma sociedad, que al final de cuentas tiene que encontrar caminos y formas para enfrentar esos problemas y tratar de aprender en el camino. Bueno, entonces, cuando hablamos acá de estas tendencias, hay que zafarse rápidamente, diría yo, de una idea maniquea de los malos contra los buenos, ¿no? Y entonces ahora ahí vienen los buenos que nos van a decir cómo resolver el asunto. No, los estudios críticos tienen que ser muy claros al respecto de que las soluciones que encontremos aquí en adelante, una vez incorporado el conocimiento del papel de la argumentación, es que estaremos creando nuevas argumentaciones. Bueno, en este caso, entonces, sin embargo, digamos, estamos hablando de las consecuencias más claras de estas tendencias. Por ejemplo, el papel de los y las expertas, ¿no? Como si nuevamente regresamos a ese sueño guajiro platónico del el dominio a partir de los que conocen o de los que saben, y que, bueno, llevamos siglos discutiendo y observando que pareciera ser claro que no puede ser una solución, dado que esos expertos y expertas, pues también son actores con intereses y con sesgos, y que son capaces de argumentar, obviamente, y de vender, y de ser retóricos para vender, y retóricas para vender una argumentación. También es cierto que tiene mucho que ver con esta tendencia y esta lógica que es también necesaria de analizar, que es el miedo a las masas. Claro que hay estudios, ya hay discusiones que han dejado muy claro que las masas pueden ser irracionales, que los grupos pueden caer en errores como el groupthink, como en el mini curso de las trampas de la decisión o se puede analizar y discutir. Bueno, pero entonces, digamos, el miedo a las masas llevado al extremo como una argumentación un poco maniquea implica decir, bueno, pues no, por eso hay que solamente confiar en los que saben, en los que tienen el conocimiento, como si esos fueran actores como ángeles que están por encima de todos los intereses gubernamentales, intereses políticos y todos los intereses sociales, ¿no? Como si flotaran fuera del contexto político y del contexto y de la situación particular de una sociedad específica. Evidentemente que ello no sucede así y es una de las falsedades, digamos, de la argumentación tecnocrática. Cierto, la ciencia es una forma de conocimiento sumamente potente. Nuevamente, ¿no? La ciencia como forma de conocimiento potente no es la única forma de conocimiento, primero, sí es muy potente, pero no es la única. Y segundo, la ciencia tampoco está fuera de un contexto, tampoco es desarrollada en el vacío, es desarrollada por personas con intereses, en organizaciones con sesgos, en marcos institucionales imperfectos, y por lo tanto la ciencia es una forma de conocimiento que hay que valorar, pero no es la única forma de conocimiento y hay que estar atentos a que esa forma de construir ese conocimiento no es ni neutral, ni perfecta, ni absoluta. Ciencia y democracia entonces en esta relación que ya veíamos desde bueno, la relación entre conocimiento y política, en este caso ciencia y democracia, tiene que comprender la idea e incorporar endógenamente la idea de que la ciencia se construye como una actividad social, que el conocimiento se sustenta en argumentaciones,
que esas argumentaciones están en una lógica de debate y de deliberación, pero también de retórica y de construcción argumentativa, y que esos elementos no los podemos desechar, con todas las consecuencias y dificultades que ello implica. Entonces, una vez que esos elementos, la ciencia contextual, situacional, la, el ámbito de la acción política mucho más ampliamente definida que solamente los partidos y las batallas por el poder entre los partidos, sino también dentro de las organizaciones, también dentro de los campos, tiene que ser incorporada de manera endógena como parte de los elementos, la argumentación como parte sustantiva y no como parte adjetiva de la construcción de los elementos de nuestra disciplina, y con ello es probable que abramos el camino a una solución. No es claro cuál va a ser esa solución, pero lo que sí queda claro es que hay que abrir esta argumentación que se ha cerrado en sí misma, es técnica, es neutral, es perfecta, y hay que seguir por ese camino, y todo lo que sea político es un estorbo. Hay que romper esa nuez, digamos, para dejar entrar estos elementos contextuales, situacionales, políticos, argumentativos, y probablemente lo que veamos sea un campo que se abre más a la democracia, más a la pluralidad, más a los otros tipos de conocimiento, y no un campo cerrado tecnocrático. El camino entonces está planteado. Hay que romper esa nuez, ese, ese ente casi cerrado de la administración y las políticas públicas como un asunto de expertos y solamente de conocimiento científico y técnico, como si eso fuera neutral, como si eso fuera, no déjense de neutral, si eso fuera en realidad eh, una, un espacio que va a encontrar las verdaderas soluciones. Vamos, ¿no? Se necesita entonces plantearse eh, y replantear esta idea de Laswell y de Wilson y de muchos y muchas otros en el campo que han planteado, a final de cuentas, la relación entre democracia y eficiencia tiene que ver con esta capacidad de, vamos a decirlo así, iluminar a la ciudadanía, iluminar a la sociedad, iluminar al pueblo, darle elementos para encontrar nuevas razones, para discutir y debatir esas razones, iluminar a los ciudadanos, dicen, bueno, suena muy romántico, pero en el fondo lo que se está planteando es un gran objetivo. No, no, no se está planteando las soluciones porque le vamos a generar a la sociedad las soluciones, como decimos en México, peladitas y en la boca. No existe tal cosa. Las soluciones, todas las que se propongan, tienen sesgos, tienen limitaciones, están planteadas bajo algún argumento y alguna, por lo tanto, condicionalidad, una retórica, y por lo tanto, el camino es un camino de debate y de conocimiento y de aprendizaje dentro de un mundo plural y conflictivo sustantivamente. Esta es lo que es la idea que algunos han planteado como el volteón, vamos a llamarle así, argumentativo en administración pública y política pública. En otras palabras, plantearse el hecho de que nuestro campo es un campo que inevitablemente tiene que lidiar con la contradicción y las relaciones entre la lógica normativa del deber ser y la lógica, vamos a plantearla así, por seguir con esta frase científica, empírica. Eh, por ejemplo, cuando alguien dice las decisiones son mejores si están basadas en datos y en evidencias, se está planteando un argumento que en el fondo tiene muchas cuestiones normativas. En el fondo, detrás de una idea de las evidencias como el mejor camino, de los datos como el mejor camino para tomar decisiones, pues se asume, por ejemplo, normativamente que un proceso sistemático y científico para la recopilación de los datos va a ser mejor, es mejor por el propio camino científico que otros datos, como por ejemplo las opiniones de las personas o del pueblo o las opiniones de los burócratas de la calle, por decirlo de alguna manera, que no son tan sistemáticos. Bueno, ese es un supuesto normativo, ¿no? Se asume normativamente en un camino del deber ser que las evidencias sistemáticamente obtenidas son mejores que el conocimiento ordinario, por llamarle de alguna manera. Es un argumento normativo, es decir, no siempre sucede así. Puede ser que muchas veces sí, ¿no? Puede ser muchas veces que es fundamental el desarrollo, el análisis detallado, sistemático de los datos,
pero puede ser que en otras ocasiones el conocimiento operativo de los que están con las manos en la masa, de los que están viviendo las consecuencias, también sean importantes de incorporar, aunque no puedan ser tan sistemáticas o científicamente involucradas o incorporadas. Cuando alguien dice las decisiones son mejores y son legítimas, por ejemplo, entonces ahora al otro lado, no solamente una lógica técnica, sino también una lógica política, bueno, también está planteándose un argumento normativo, ¿no? Las visiones de gobernanza, como lo hemos visto en este mini curso, no escapan de una serie de elementos normativos, como el plantearse, como decíamos, ¿no? Que mientras más horizontales son las decisiones, se permiten compartir más información y la inteligencia distribuida en la sociedad generará no solamente mejores soluciones, sino más legítimas soluciones. Bueno, eso júntenlo con los argumentos empíricos, entonces, ¿no? Por ejemplo, los datos son costosos, ¿no? Se debe de decir con cierto riesgo cuántos datos incorporar. Bueno, es un elemento empírico, ¿no? Una cuestión que se ha observado. Entonces es que los costos de la información son graves y en esta incorporación de, bueno, las evidencias son mejores normativamente hablando, pero los costos son muy fuertes empíricamente entablado, establecido, bueno, entonces implica una decisión estratégica, ¿no? Claro que las evidencias son mejores, pero también hay que analizar el costo-beneficio de ciertas evidencias y de ciertos datos. La legitimidad de ciertos criterios de eficiencia pueden generar malos efectos. Bueno, nuevamente cuestión empírica, ¿no? Hay paradojas o hay contradicciones, ¿no? En ciertos puntos de la decisión donde, bueno, pues mayor legitimidad y más esfuerzo por una legitimidad, tampoco es que vayan a resolver todos los problemas o estén libres de sesgos estratégicos o de dominación, diría Habermas, ¿no? De ciertos grupos sobre otros grupos. Entonces, este equilibrio y esta lógica entre lo empírico y lo normativo, dice la teoría crítica de administración y políticas públicas, es algo que necesitamos incorporar en la discusión. Claro, políticamente hablando es mucho más rentable decir yo tengo la solución. Es técnica, está basada en una ciencia o está basada en una argumentación o en una ideología. Pero nuestra disciplina es una disciplina que tiene que lidiar con el hecho de estar proponiendo elementos normativos y estarlos enfrentando constantemente a las limitaciones y a los elementos de la escasez de recursos o de las propias dinámicas contextuales y situacionales sobre las cuales toda solución se acaba implementando. Eh, Dejar de lado, digamos, la universalización de las técnicas implica hacerse cargo de los efectos en la realidad, los efectos en la sociedad, los efectos en las personas, en los grupos, no solamente los efectos concretos, sino también los efectos normativos, soluciones que terminan siendo impuestas desde afuera y que la gente, por ejemplo, en una localidad no quería. ¿No? Y desde afuera se dice, pero era lo que necesitaban. Ustedes no lo saben y la gente de la localidad dice, ¿cómo que yo no sé si yo soy el que estoy viviendo el problema? Y aunque tú resuelvas una parte del problema, me estás afectando o me estás ninguneando, por decir de alguna manera, un precepto normativo que para mí como localidad es muy importante. Ese es el dilema de una disciplina que rompe con esta nuez cerrada, potente, cómoda, pero equivocada, digamos, en el fondo, de una lógica técnica o tecnocrática del campo y que tiene que abrirse a una consideración de que toda solución es argumentativa y toda solución es una combinación entre elementos normativos y empíricos. La teoría crítica tiene y nos genera como campo un reto gigante. El reto gigante que de alguna forma muchas personas en el campo podrán discutir que es imposible, que es un callejón sin salida. Me refiero a que entonces todas las soluciones de administración y políticas públicas, por más técnicas y científicas, por más basadas en datos y evidencias que sean, tienen que ser interpretadas. Y evidentemente que al incorporar la palabra interpretación se abre pues una caja de Pandora. ¿Quiénes interpretan? ¿Bajo qué sesgos? ¿Bajo qué lógicas estratégicas? ¿Bajo qué dinámicas de conocimiento? ¿En qué contexto? ¿En qué situación? Bueno, pues la teoría crítica acá plantea de alguna forma que pues no hay otra opción porque, y creo que allí tienen un punto,
los datos y las evidencias no tienen vida propia, ¿no? ¿Cuántas veces nos han lanzado a la cara es que ya las evidencias dicen, ¿no? O los datos duros ya nos dicen? Serán datos duros y serán evidencias, no hablan por sí solas. Necesitan plantearse quién las está proponiendo, cómo llegaron a esas evidencias. ¿Cuántas veces han ustedes visto un estudio que dice que, no sé, por una cuestión, que tal cuestión es dañina para la salud, y cuando uno se mete a los datos del artículo es un estudio de 5, 6, 10 personas sobre los cuales se genera una tremenda eh, 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 evidencia, ¿no? Claro, es una evidencia sumamente débil. Evidencia desarrollados por quién, con qué recursos. No es lo mismo una evidencia súper científicamente producida por un centro de investigación al cual las tabacaleras le pagaron para hacer un estudio respecto de que el tabaco no hace tanto daño como en la práctica sucedió. Entonces los datos y las evidencias no pueden ser lanzadas, dice la teoría crítica, como si fuera suficiente, es decir, ya no hay debate, ya no hay discusión, los datos hablaron, las evidencias hablaron, no es cierto, los datos y las evidencias están incrustadas en un contexto social, en un contexto político específico, y es importante, y esto es también clave, es importante analizarlo y discutirlo. No por el hecho de que una evidencia venga de un contexto, de un grupo, de un centro de investigación, es tan poco desechable simplemente por decir, es que es una interpretación. Hay que quitarle lo malo, o el hecho que alguien diga que es una interpretación no significa que sea menos débil o menos legítima, como tampoco significa que cualquiera de las interpretaciones sea más potente que las otras simplemente porque se defiende como un argumento de que basado en la ciencia o basado en la evidencia. Espero estar pasando el centro de esta discusión. El contexto comunicativo, dirían entonces, siguiendo a Habermas, es muy importante. El sueño de un espacio comunicativo donde no acaba siendo dominado por ningún grupo, pues es un sueño también guajiro probablemente, pero al menos es una guía. Es una guía para plantearse y cómo se llegó a una conclusión, cómo se generó una solución. No fue una gobernanza participativa, ok. ¿Esa gobernanza participativa en dónde? ¿Con quiénes? ¿Cómo? ¿Cómo se desarrolló? No es suficiente lanzar palabras, ¿no? Es que fue por una gobernanza participativa o fue por una encuesta científicamente planteada o fue a través de obtener evidencias de una base de datos tremendamente poderosa. No es suficiente, es muy importante, ¿no? Porque se establece el contexto comunicativo, pero no lo define hasta que uno incorpora preguntas como ¿y quiénes? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué recursos? ¿Con qué elementos, muy importante, normativos? Porque a final de cuentas, buenas evidencias y muchos datos para plantearse una lógica normativa de que lo político es malo. Es diferente que utilizar la ciencia, los argumentos, las estadísticas, las encuestas bajo un argumento normativo de que muchas cabezas piensan más que una. Elementos normativos distintos cuando se plantea que la pobreza es un asunto de responsabilidad de las personas que son pobres, a un argumento normativo que se plantea que la pobreza es una responsabilidad de un contexto social injusto e inadecuado. Así espero que se entienda el punto. Lo normativo es fundamental, existe siempre. En cualquier argumento que nos planteen hay una lógica normativa del deber ser, una serie de axiomas que no son pecado, pero que es necesario abrirlos para el debate. El volteón argumentativo, dicen entonces, por ejemplo, Fisher y Foreman, entre varios de los estudios de teoría crítica en política pública, dicen, bueno, entonces, claro, se trata de analizar datos para ver si se están logrando los objetivos que se están planteando de manera oficial, pero no es suficiente. También es necesario plantearse la situación sobre la cual se está implementando el asunto, en qué localidad, en qué dinámica, es para un gobierno federal, es para un gobierno local, es dentro de una política pública específica, es una política pública general, hubo acuerdo político, deviene de una decisión o un acuerdo político dentro del Congreso. 3, claro, los efectos sobre las localidades. ¿Qué efectos concretos se están generando? Porque una cosa son las intenciones y otra cosa son los efectos, y una cosa son los efectos planteados
bajo el propio esquema normativo técnico, y otra cosa son los efectos vividos por la gente de carne y hueso en las realidades que pueden ser heterogéneos y diversos, ganadores y perdedores, costosos para uno, más benéficos para otros. Y el último punto que considera muy importante en este volteón argumentativo es los efectos sobre las cuestiones normativas. Claro, tu solución es una solución normativamente correcta bajo tu propia lógica argumentativa, pero cuando tú les preguntas a las personas que vivieron las consecuencias, dicen, bueno, pues sí, claro, estoy mejor porque me dieron dinero, pero me siento un poco humillado porque me siento utilizado políticamente, o me siento que es un asistencialismo y lo que yo creo que hay que generar es empleos y no dádivas, por ejemplo. Bueno, pues entonces es un efecto sobre la lógica normativa de las personas y de las comunidades que también es importante considerar. Abrir la caja de Pandora es difícil, pero no imposible. Y cuando se abre, se generan perspectivas de análisis de administración pública y de política pública distintas, más vivas, más diversas, sí, más complejas y más retadoras también. El volteón argumentativo implica entonces que en nuestro campo la interacción entre lo normativo y lo empírico es ineludible, con los retos que ello implica. Eh, Ejecutar en un mundo político es de lo que estamos hechos, es de lo que se trata. Ejecutar en un mundo pretendidamente apolítico ha sido probablemente uno de los caminos erróneos de la disciplina en los últimos 100 o 150 años. Lo normal, entonces, es que cuando uno aplica una técnica, un programa, una visión de política pública en la realidad, lo que se encuentra es un mundo plural de no cooperación, de intereses incrustados, de información distorsionada, que requiere entonces de estrategia y requiere de habilidades sustantivas que no son suficientes porque uno sabe utilizar una técnica econométrica o una técnica etnográfica, una técnica organizacional. Es necesario arremangarse y meter las manos en la realidad, en la masa, ¿no? Que nos cachen con las manos en la masa de alguna manera, porque a final de cuentas, eh, eh, ese papel estratégico de la acción de la gente, de la administración y las políticas públicas no es inocua, ¿no? Claro, ejecutamos, eso ya lo hemos discutido bastante en este mini curso, pero no solamente ejecutamos, también se inducen con nuestras técnicas y con nuestras perspectivas, se inducen expectativas. ¿Qué es lo que se puede lograr? ¿Hasta dónde se puede lograr? ¿Y qué es lo importante a lograr? Y sobre todo, muy importante, ¿qué es lo que no es importante lograr? Cuando se inducen expectativas, también se eliminan opciones. Y la pregunta que muchos actores pueden decir, ¿por qué estás eliminando esas opciones que para mí son normativa o empíricamente muy importantes? No solamente eso, se modifican significados o se imponen significados. No, pobreza no es eso, es esto. ¿No? No, asistencialismo es esto, no es esto. No, se trata más bien de generar equidad y no eficiencia, o al revés, se trata de generar eficiencia y ya luego vendrá la justicia. Se imponen soluciones y se plantean esto es lo que se puede hacer, y nuevamente, muy importante, se dejan de fuera cosas a partir de decir esto no es lo que vamos a hacer. Y por último, bueno, se moldean comprensiones, ¿no? O la comprensión. Ya hablando de un ámbito más, socialmente más amplio, ¿no? Digamos, por ejemplo, si uno pudiera hablar de una época neoliberal y de un consenso neoliberal, ¿no? El consenso de Washington, estaría estableciendo, bueno, hay cosas que son importantes y hay cosas que no son importantes o que no son útiles. Por ejemplo, ¿no? Hay que dejar que el mercado resuelva las cuestiones. Eso es moldear la comprensión, ¿no? Y es moldear la comprensión cuando se dice, porque la razón fundamental es que los gobiernos son sustantivamente corruptos y desvían o tienen incentivos perversos para desviar las acciones. Eso es moldear la comprensión. Y claro, en el tiempo vendrá una nueva comprensión que también tendrá sus propios argumentos retóricos y sus propias maneras de imponer, modificar significados o moldear la comprensión. Entonces, una buena solución es una solución que es legítima y una solución que se defiende y que retóricamente ha ganado o ha dominado sobre la perspectiva de las personas. Esto puede ser logrado de una manera muy amplia y democrática a través de un proceso de gobernanza o en el tiempo, o puede ser logrado a través de la imposición desde las élites que van
induciendo a través de recursos y de cerrar ciertos campos y ciertos ámbitos lo que es correcto o adecuado estudiar o analizar o pensar. Eh, Abrir esta caja implica entonces ahora, digamos, pasar de una especie de infancia argumentativa donde estamos tras la búsqueda de modas que nos resuelvan con una piedra filosofal, sobre todo técnica, los dilemas de nuestro campo, a una adolescencia o probablemente a una adultez, digamos, donde a final de cuentas podamos convivir con diferentes soluciones, con diferentes argumentaciones, entender los sesgos, las imposiciones, los mecanismos de dominación que están detrás de ellos para encontrar formas de enfrentar esas argumentaciones, confrontarlas, debatirlas y generar un campo más parejo de discusión y de deliberación, que probablemente sería el sueño en última instancia de esta teoría crítica. Esta visión de la administración pública y las políticas públicas críticas, entonces se plantean un campo mucho más vivo, mucho más dinámico, de lo que hasta ahora estas visiones de oficinas burocráticas, tecnocráticas, parecían ser que han dominado. La idea en realidad es que la administración y las políticas públicas parecen más a un verbo, es decir, a un asunto de gerundio, ¿no? Organizando, ejecutando. En otras palabras, se tiene uno que llevar a la realidad. Llegar, perdón, a la realidad, meter las manos en la misma y saber si que uno forma parte de esa realidad, saber que uno como administrador o administradora público tiene que impone sesgos, establece argumentaciones, establece retóricas y que de alguna manera uno tiene una responsabilidad muy fuerte porque al organizar también desorganiza ciertas tendencias que uno considera o innecesarias o ilógicas o irracionales, pero que pueden estar teniendo verdaderas lógicas y dinámicas al interior de una organización o de una sociedad en la cual uno está interviniendo, ¿no? Las responsabilidades entonces implican esta incorporación endógena de la argumentación y de la política y de la pluralidad en la búsqueda de, claro que la pluralidad siempre será un problema también y será un reto, si no quieren decirle problema, es un reto, evidentemente, que implica tener visiones más allá de la eficiencia, o que es importante, más allá de la ejecución, que es importante, sino también una visión de la ilustración, una visión de la mejora de las sociedades como tal, como fue el sueño de Wilson, como fue el sueño de Laswell y de muchos otros y otras, a partir de tragarse la pastilla amarga de que no hay análisis neutro. A partir de la pastilla amarga, pero que ya no tan amarga cuando uno lo comprende, de que uno induce realidades, uno sesga conceptos, uno está negociando y debatiendo respecto de qué es lo correcto, lo incorrecto, y qué es lo adecuado y lo inadecuado, qué es lo que es factible y lo no factible, y que no existe tal piedra filosofal, al final de cuentas, que nos lleve a una solución y que por ello se requiere seguir pensando en una lógica de más democracia y no de menos democracia. En otras palabras, de más apertura a los conocimientos ordinarios, de más apertura a los debates y deliberaciones de lo que sucede allá abajo, no solamente en términos de efectos empíricos, sino también de efectos normativos, lo cual sería muy importante. Cómo afectamos las ideas de la sociedad, su prestigio, la manera en que las comunidades se entienden a sí mismas. ¿De acuerdo? Es un reto, ¿no? El conocimiento contextual situacional, el conocimiento ordinario, las narrativas, son diversas, son un reto de manejo para cualquier disciplina, pero en nuestro caso parece ser que hemos confiado demasiado tiempo en que este debate y esta deliberación de las alternativas, de la interpretación de lo no neutral del conocimiento, hemos pasado demasiado tiempo sin analizarlas y sin comprender el efecto práctico y concreto que tienen en nuestra disciplina. Ahí yo creo que las teorías críticas tienen un punto. Segundo, quiero terminar esta sesión insistiendo que no se trata tampoco entonces ahora de decir que la teoría crítica va a darnos la solución o va a crear el nuevo grial, ¿no? No, porque cualquier solución que creemos incluso a través del uso de la teoría crítica también será una argumentación. También impondrá sesgos, también impondrá ciertas
soluciones respecto de otras soluciones. La esperanza es que eso sea mucho más abierto, sea más explícito, no esté escondido el argumento político o la vergüenza sobre el argumento político no sea el que está permeando, ¿no? O la idea de que ocultemos debates normativos por el hecho de que estamos utilizando instrumentos científicos o evidencias. Esperemos que eso ya no tengamos que confiar en esos elementos, sino que la mayor apertura, el haber roto esta nuez, permita abrir la caja de Pandora de la argumentación, de la lógica comunicativa y normativa que tiene nuestra disciplina, pero para encontrar mejores caminos, al menos mejores porque son más abiertos, al menos mejores porque están conscientes de sus propios sesgos y tratan de comprender cómo esos sesgos pueden ser controlados, también utilizados, pero controlados, porque son inevitables en nuestra propia práctica, en nuestra propia formación de capacidades, en nuestra propia formación instrumental y también ética como campo de estudio. Al final les dejo una pequeña bibliografía si quieren adentrarse a este interesante y largo y complejo campo de los estudios críticos de administración y política pública.